En un momento donde el futuro parece incierto y la humanidad busca señales de esperanza, se nos ha dado una guía, un mensaje a través del tiempo basados en las sagradas escrituras del Evangelio de Mateo, una poderosa palabra que revela no solo las pruebas y tribulaciones por venir, sino también cómo podemos prepararnos para mantener la fe y encontrar la luz en medio de toda la oscuridad. Hoy estudiaremos estas 3 claves esenciales que nos equiparán para vivir a través de estos últimos tiempos. Y ahora, sin más preámbulos, ¿qué les parece si comenzamos? Nos encontramos en un periodo de la historia marcado por señales y acontecimientos que nos recuerdan la urgencia de nuestra misión aquí en la tierra, así como también el acercamiento del cumplimiento de las promesas divinas. Sin embargo, en medio de todas estas señales, resulta algo sencillo o fácil el poder perderse, caer en el engaño o ser dominados por el miedo. El profeta Isaías, aproximadamente 740 años antes de Cristo, nos ofrece palabras de consuelo y esperanza en medio de la incertidumbre, diciéndonos en el libro de Isaías capítulo 41 versículo 10, nos dice la palabra del Señor: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y es que en estos tiempos de mucho temor o duda, estas palabras nos recuerdan que Dios siempre estará con nosotros, fortaleciéndonos y sosteniéndonos en cada momento de nuestras vidas. Es por ello que en el día de hoy estudiaremos acerca de 3 claves esenciales que nuestro Señor Jesucristo nos da para enfrentar estos tiempos finales con fe, esperanza y amor. Ahora, a continuación les invito a que leamos por medio de las Escrituras Sagradas en el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículos del 3 al 8. Nos dice la palabra del Señor: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Tal como podemos observar, aquí nuestro Señor Jesucristo nos advierte en cuanto a las señales engañosas de estos últimos tiempos, describiendo de esta manera las circunstancias que prevalecerán hasta el fin de los tiempos e indicando cuál debe ser nuestra misión permanente. Asimismo, podemos ver que en los últimos tiempos existirán engaños religiosos, disturbios sociales y políticos, desastres naturales, traiciones, persecuciones, entre otros. Cabe resaltar que se nos advierte que todos estos eventos señalarán que el fin está cerca. Por tanto, debemos continuar esforzándonos por difundir la palabra de Dios. Ahora, veamos a continuación estas 3 claves esenciales que nos da nuestro Señor Jesucristo para poder enfrentar estos tiempos finales. Primera clave: no seas víctima del engaño. Si vemos con atención lo que nos dicen las Escrituras Sagradas en el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículos del 4 al 5, nos dice la palabra del Señor: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Tal como podemos observar, aquí nuestro Señor Jesucristo empieza a responder a los discípulos acerca de su inquietud, la cual se asemeja a la nuestra, pues muchos nos preguntamos: ¿cuándo ocurrirían los eventos finales? ¿Cómo iban a saber identificar el cumplimiento de los anuncios que hizo nuestro Señor Jesucristo en cuanto a los acontecimientos relacionados con el fin de los tiempos acerca de su venida? Tal como ellos, quizá nosotros también tenemos muchas inquietudes. Miles de cosas están ocurriendo en nuestras vidas y a nuestro alrededor. La humanidad entera se encuentra actualmente estremecida por situaciones imprevistas, sorprendentes y muchas veces preocupantes. Por tanto, podemos ver en todas estas situaciones el cumplimiento de lo anunciado por nuestro Señor Jesucristo. Antes que nada,
leamos por medio de las Escrituras Sagradas acerca de lo que respondió nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 4. Nos dice la palabra del Señor. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Tal como podemos notar, esta parece ser la principal preocupación de nuestro Señor Jesucristo, y es que a lo largo de este capítulo, así como también en otros pasajes de la Biblia del Nuevo Testamento, podemos ver la insistencia en cuanto a esta advertencia, puesto que tanto para aquellos discípulos como para nosotros como iglesia de nuestro Señor Jesucristo se nos hace un llamado a la vigilancia, y esto es debido a que como verdaderos cristianos y seguidores de nuestro Señor Jesucristo recibiremos constantes ataques directos de los engañadores. Por consiguiente, veremos que el engaño se manifestará de manera más intensa cada vez que nos acerquemos más al tiempo de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y es por esa razón que nuestro Señor Jesucristo advierte a su iglesia en el tiempo actual para que vele a fin de que nadie caiga en los distintos lazos del engaño diabólico que se manifiestan en el tiempo actual. Asimismo, cabe resaltar que actualmente existen muchos falsos maestros y profetas metidos dentro de las iglesias, congregaciones, con falsas doctrinas y falsas enseñanzas de poder y autoridad. Si vemos con atención, el apóstol Pablo ya había profetizado acerca de todo esto. En 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, nos dice la palabra del Señor. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por tanto, la única manera cierta de guardarnos del engaño de Satanás es fijar completamente nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo y en su santa y poderosa palabra. Y es que a lo largo de nuestras vidas podemos ver que recibimos casi de manera constante invitaciones, propuestas, sugerencias de diferente tipo, y si nos descuidamos, lamentablemente podríamos llegar a aceptar como buenas y ciertas muchas de estas doctrinas de demonios, las cuales nos inducirían al error y así de esta manera dirigir nuestras vidas y de las personas que nos rodean a una completa destrucción. Es por esta razón que por medio de estas palabras de nuestro Señor Jesucristo se nos exhorta que debemos prestar mucha atención y tener sumo cuidado, puesto que las indicaciones hacia el mal camino se encuentran por todas partes, y eso es precisamente lo que se nos advierte por medio de las Escrituras Sagradas en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 5. Nos dice la palabra del Señor: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Tal como podemos observar, nuestro Señor Jesucristo no nos dijo cuándo habrían de suceder todas estas cosas. Asimismo, cuando vemos a través de la historia, podemos darnos cuenta de que muchos se han levantado con la presunción de señalar el camino correcto, presentándose como salvadores o maestros, dueños de grandes revelaciones que solo ellos han recibido. Y es que la fuerza de tales engaños será de tal manera que una gran cantidad de personas se verán arrastradas hacia la perdición por esta poderosa corriente de maldad, incluso a muchos que parecían supuestamente estar firmes en la fe. A consecuencia de este tipo de personas que son grandes comunicadores, muchas personas dedican su confianza, desviándose de esta manera del verdadero camino hacia la salvación. Hoy por hoy podemos ver que todavía todo esto sigue sucediendo en la actualidad, mucho más ahora, en pleno siglo XXI, en que gracias a la Internet y a la globalización, todo el conocimiento humano es de libre acceso para la inmensa mayoría de personas. No obstante, todo esto llegará a su fin con el supremo engaño que hará el anticristo en relación con la nación de Israel. Los judíos esperarán entonces a un libertador para la nación de Israel, siendo el mismo anticristo que se presentará ante ellos como tal, engañando de esta manera a toda la humanidad que no ha creído en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, a continuación, veamos la segunda clave, y es que no dejes que el miedo te domine. Si vemos con atención lo que nos dicen las Escrituras Sagradas en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 6, nos dice la palabra del Señor: y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin.
Es muy notable lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo con respecto a no afligirnos con lo que pueda pasar en el mundo. Es por ello que también nos advierte que estos conflictos que se producirán no deben ser motivo de alarma o inquietud, puesto que como verdaderos cristianos debemos tener presente que Dios siempre está en control de todo. Y es que cualquier tipo de acontecimiento que puedan pasar o estar pasando en este mundo no deben sorprender o causar alarma en nosotros como creyentes, puesto que en la medida en que experimentemos la confianza en Dios, así también disminuye la inquietud por cualquier suceso que pueda ocurrir. Asimismo, tengamos bien en claro que en cualquier situación el creyente siempre debe estar confiado en Dios. Veamos con atención lo que nos dicen las Escrituras Sagradas en el libro de Salmos, capítulo 23, versículo 4. Nos dice la palabra del Señor: Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tal como podemos observar por medio de la palabra de Dios, es que en cualquier circunstancia, por más adversa que ésta sea, el creyente puede decir confiadamente, tal como nos dice en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 31, nos dice la palabra del Señor: ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por tanto, no hay derrota posible para quien está con la protección de Dios, y esa es la razón por la cual las Sagradas Escrituras nos dicen que aún en el valle de sombra de muerte el temor desaparece, y esto es porque tenemos la certeza de que Dios siempre está con nosotros. El mundo debe esperar cosas cada vez peores. La palabra de Dios nos anuncia que es necesario que estas cosas, tales como las guerras y los rumores de guerra, sucedan. Y esto es porque Dios tiene un plan perfecto y cuidadoso, completamente diseñado para la salvación y bendición para todo aquel que cree en nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, algo nos deja bien en claro, y es que todos estos levantamientos armados y violentos, así como todos estos momentos históricos que sacuden tanto a familias como a naciones, no implican la culminación del plan profético de Dios, puesto que aún no es el fin. Por tanto, es tiempo de que busquemos a Dios con todo nuestro corazón. Como verdaderos cristianos, debemos aprender a depositar completamente nuestra confianza en el Señor, puesto que Dios tiene todo bajo control. No se cae la hoja del árbol sin el consentimiento de Dios, pues tal como nos dicen las Escrituras Sagradas en el Evangelio de Mateo capítulo 10 versículo 30, nos dice la palabra del Señor: pues aún vuestros cabellos están todos contados. Ahora, a continuación, veamos la tercera y última clave, y es el tener presente que esto recién está comenzando. Si vemos con atención lo que nos dicen las Escrituras Sagradas en el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículos del 7 al 8, nos dice la palabra del Señor: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Y todo esto será principio de dolores. Al ver las noticias de este tiempo, podemos notar que siempre se encontrarán llenas con más de lo mismo: terrorismo, inestabilidad económica, desastres de la naturaleza con grandes tormentas y terremotos, guerras, rumores de guerras, nuevas y amenazantes enfermedades, entre otros. Y es que podemos ver que nuestro Señor Jesucristo ya había anunciado que todo esto iba a acontecer en estos tiempos finales. Ahora, muchas personas seguramente dirán: pero siempre han existido terremotos, guerras, hambre, enfermedades, entre otros. Y sí es verdad, siempre han existido, pero no en la magnitud de lo que se encuentra enfrentando el mundo actualmente. Todo lo que leemos o escuchamos en el noticiero de hoy ya era del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo desde siempre. Es por esta razón que a nuestro Señor Jesucristo no le sorprende, no lo toma desprevenido y nos advierte para que nosotros nos refugiemos y descansemos en Él. Sin embargo, ¿cómo llama todo esto? Y todo esto será principio de dolores. Cosas mucho peores van a ocurrir. No se trata de ser pesimistas, sino de ser sensatos, juiciosos en cuanto a todo lo que el mundo enfrentará. El darle la espalda a Dios no es un juego y trae sus muy severas consecuencias. Como conclusión, consideremos los puntos a los que nuestro Señor Jesucristo dedica su atención cuando le preguntaron:
¿qué señales indicarían el fin de los tiempos y su venida? Primero, que no nos dejemos engañar. ¿Estamos seguros de no estar cayendo en el error? La salvación no se trata de que Dios esté allí para solucionar nuestros problemas de manera que podamos seguir adelante con nuestras vidas como queramos. No se trata de que todos nuestros sueños se hagan realidad. Debemos tener mucho cuidado, puesto que hay muchos engañadores. Segundo, no dejemos que el miedo nos domine. Hoy en día hay muchos que se dejan dominar por el miedo. Sin embargo, en medio de todo eso, nuestro Señor Jesucristo nos dice: no os turbéis. No debemos turbarnos por las amenazas y las malas noticias. Recordemos que Dios sigue teniendo el control de todo. Y tercero, tener presente que esto recién está comenzando. Como la incomodidad de la mujer que va a dar a luz pronto son dolores de parto, debemos prepararnos. Nuestro Señor Jesucristo nos da una advertencia para que estemos preparados. No promete que todo nos va a salir bien siempre. No obstante, nos asegura su cuidado y su presencia en medio nuestro, tal como nos dice su palabra en el Evangelio de Mateo capítulo 28, versículo 20. Nos dice la palabra del Señor, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Oremos. Amado Padre Celestial, queremos darle las gracias por el mensaje de su palabra. Asimismo, Dios, le pedimos que nos ayude para que podamos mantenernos siempre alertas y vigilantes hasta que usted venga por nosotros. Asimismo, también le pedimos que nos ayudes para que podamos seguir madurando y creciendo hasta llegar a la estatura de su Hijo Jesucristo. A usted sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Y oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén, amados hermanos. No olvidemos por favor compartir este video y dar en el botón de like para que así la plataforma pueda recomendar este video y así podamos alcanzar a más personas. Si no te has suscrito, te invitamos a suscribirte para que así te puedan llegar todas nuestras notificaciones. Nos vemos en el transcurso de la semana para nuestra próxima transmisión. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Y declaramos con fuerza: Maranata, Cristo viene pronto. Bendiciones.